La verdad es que es un placer participar en esta sesión. Gracias a la asociación por haberme invitado. Y sin más preámbulos, durante los siguientes minutos me gustaría explicarles la visión del urólogo sobre el uso de la radioterapia en el cáncer de próstata, centrándome en el localizado. Y a pesar de que es la visión del urólogo, me gustaría darles una visión lo más objetiva posible, con la mayor evidencia científica, pero sobre todo con el mayor sentido común. Los urólogos somos protagonistas de la oncología mundial, básicamente porque el cáncer de próstata, esa enfermedad que de entrada, y debería ser hasta el final, es patrimonio de nuestra especialidad, se ha convertido en el cáncer sólido más frecuente en datos europeos, sobre todo norteeuropeos, y en datos americanos. Además, también se ha convertido en la segunda causa de muerte por cáncer. Y lo que es más importante es que en la llamada era PSA, que estamos viviendo en los últimos años, más del 75% de pacientes se diagnostican en estadio localizado. Esto ha provocado que en los últimos años asistimos a la aparición de un nuevo perfil de paciente. Un paciente joven, un paciente de 50, 60, 65 años, que tiene una larga expectativa de vida, que no tiene ningún problema sexual, sexualmente funciona perfectamente y que tampoco tiene problemas miccionales. Puede que tenga un leve síndrome prostático, pero francamente no tiene problemas en ese sentido. Entonces, en cualquier tumor, pero sobre todo en estos pacientes, nuestros objetivos de tratamiento serán dos. En primer lugar, asegurar una máxima tasa de curación con la mínima morbilidad funcional. Hay que contener la potencia y la continencia. Pero hay que tener en cuenta que estos pacientes pueden fallar al tratamiento inicial y, por tanto, si fallan, aplicaremos un tratamiento de rescate que debería mantener esa máxima intención curativa y con el mínimo perjuicio funcional. Y, por tanto, ¿qué es lo que hacemos en primer lugar? Pues irnos a las guías clínicas. Nuestras guías clínicas europeas, como se ha comentado ya previamente, nos dicen que en el cáncer de próstata localizado existen varias opciones. No me ocuparé aquí en la guía del 2010 ni de vigilancia activa ni de la crioterapia, como se comentaba antes. Me centraré en nuestra vida diaria, lo que pasa actualmente en este país. Los pacientes de cáncer de próstata localizado pueden ir a estos tipos de tratamiento: prostatectomía radical, radioterapia y braquiterapia. Y ya les querría apuntar que existe una evidencia científica distinta según las diferentes técnicas. Según las guías europeas, realizadas por equipos multidisciplinares de especialistas en el tema, el grado de recomendación para la prostatectomía radical es A diferencia de la radioterapia, que es B. Y me gustaría apuntarles que cuando miramos el cuadro de radioterapia en la guía, vemos que los pacientes pueden ir a radioterapia con cáncer de próstata localizado, sea con formada 3D o IMRT, pero incluso se podría recomendar en pacientes jóvenes que rechacen el tratamiento quirúrgico. De manera que, de entrada, probablemente, la Guía Clínica Europea nos dice que la prostatectomía radical sería el gold estándar. ¿Qué pasa con la guía americana de la NCCN? Pues esta guía es mucho más lacónica. Básicamente nos explica que, aparte de la supervivencia activa, podemos ofrecer radioterapia en sus diferentes modalidades y una prostatectomía radical. Nos encontramos delante de una situación que puede convertirse en una batalla. Una enfermedad, el cáncer de próstata localizado, dos especialistas completamente distintos en su tipo de técnica aplicada y, lo que es más irónico, los dos creemos que podemos hacer lo mejor para el paciente con nuestras técnicas de última generación. Por tanto, la forma de realizar esta batalla es con la máxima objetividad y evidencia científica y, por tanto, tenemos que librarla intentando comparar estas técnicas. Y si nos centramos primero en la oncología y vemos los estudios comparativos oncológicos, vemos que ya los iniciales realizados, el estudio de Paulson en el Journal del 82 es un clásico, es el primer estudio comparativo que compara prostatectomía radical y radioterapia y que, por cierto, la prostatectomía radical sale ganando, tenían una baja evidencia científica. Son estudios anacrónicos. Estas técnicas han evolucionado mucho. Pero si pasamos a los siguientes estudios, los de los siguientes años, vemos que hay trabajos que muestran resultados comparables. La supervivencia global y cáncer específica, si comparamos resultados de prostatectomía radical y radioterapia, son francamente similares. Incluso me gustaría destacarles dos estudios recientes, uno realizado en Quebec y otro realizado en Cataluña, que evalúan comparativamente radioterapia, prostatectomía radical y cirugía y observan una supervivencia libre de progresión bioquímica que es a los 5 años superior al 80% y que no muestra diferencias entre los tres grupos de tratamiento. El problema de todo esto es que la evidencia científica de todos estos trabajos es baja. Estamos alrededor de una evidencia científica tipo 3. ¿Cuáles son las limitaciones de los estudios? En primer lugar, todos estamos de acuerdo de que existe una falta de información sobre el tema. Además, evaluar el control oncológico de fracaso de estos pacientes continúa siendo un problema de consenso.
Lo que es evidente, como todos ustedes saben, es que no existen estudios randomizados y prospectivos que comparen prostatectomía radical y radioterapia. Y esto es debido a que es realmente complejo realizar estos estudios por la rápida evolución de las técnicas y porque se requiere un seguimiento muy largo para demostrar efectos en cuanto a la supervivencia. Una revisión sistemática reciente de 18 ensayos clínicos y prácticamente 500 estudios observacionales analizaba la efectividad de estos tratamientos para el cáncer de próstata localizado y, básicamente, su máxima conclusión era la falta de calidad en esta evidencia científica. Llegados a este punto, solo podemos confiar en que estudios recientes, como el estudio PROTECT, que es un estudio inglés en fase 3, que en los próximos años dará sus frutos, compare prostatectomía radical, radioterapia y, en este caso, vigilancia activa y nos pueda dar más información. Hasta ese momento, probablemente, tendremos que fijarnos en pequeños detalles de diferentes estudios que nos pueden hacer volcar la balanza hacia un lado y otro. Este trabajo, me gustaría darles 3 datos interesantes sobre este trabajo. Es un trabajo interesante de la famosa Vasodilatatus Capsule, donde más de 5.000 hombres son tratados por cáncer de próstata y seguidos toda la vida. La mayoría de los pacientes son sometidos a prostatectomía radical y el resto a radioterapia. Como ustedes ven, los pacientes incluidos son bastante homogéneos, la mayoría son estadios localizados, la mayoría son Gleasons medios, la mayoría son, según los criterios de AMICO, en riesgo medio e intermedio, pero observamos que los pacientes peores oncológicamente van a radioterapia. Esto nos resulta familiar. ¿Y qué resultados o qué 3 ideas me gustaría resaltar de este estudio? En primer lugar, son los resultados de recidiva. Cuando aplicamos prostatectomía radical, el 23% de los pacientes recidivan y cuando aplicamos radioterapia, el 63%. Estos datos están sesgados. Los pacientes peores van a radioterapia. De manera que si hacemos una reevaluación de estos datos y los reanalizamos, vemos que globalmente hay un 30% de pacientes que después de aplicarles un tratamiento a su cáncer de próstata localizado, sea radioterapia o cirugía, fallarán al tratamiento inicial. Esta sería una primera idea. Y la segunda es que en esta base de datos el bloqueo androgénico fue el tratamiento de rescate más utilizado. Pero con una diferencia. En prostatectomía radical, el 50% de los pacientes fueron a hormonas, mientras que en radioterapia, más del 90% de pacientes fueron a hormonas. Y otro tercer dato. En cuanto a beneficios de supervivencia, de muerte, cáncer específica, no hubo diferencias entre orden de tratamientos. Da igual que hiciéramos primero cirugía y después radioterapia, que viceversa, que oncológicamente estos pacientes no mostraban diferencias. Esta recidiva bioquímica, estas tasas de recidiva bioquímica son extrapolables y demostrables por otros estudios. En prostatectomía radical se muestra una variabilidad de recidiva del 12 al 42% y lo mismo en radioterapia, probablemente un poco más alta por lo mismo, porque los pacientes probablemente peores oncológicamente van a radioterapia. De manera que si sumarizamos y buscamos las conclusiones de esta primera comparación oncológica que hemos realizado, podemos observar que, lo que hemos comentado, falta evidencia científica de calidad para comparar tratamientos. Según las guías clínicas internacionales, la verdad es que cualquier tratamiento radioterápico o cualquier tratamiento con cirugía para el localizado serían válidos. El control oncológico es similar. Hagamos lo que hagamos, hay un 30% aproximadamente de pacientes que presentarán recidiva bioquímica. Y, por último, el orden de los tratamientos de rescate da unos resultados similares. Da igual que hagamos un tratamiento u otro, los resultados que tendremos oncológicos son bastante similares.